Hola chicos, bienvenidos nuevamente a una clase virtual de matemática. En esta ocasión vamos a ver la resolución de los ejercicios que tenían que hacer para la semana pasada. No vamos a ver ningún tema nuevo, así que mientras yo voy explicando los ejercicios, si ustedes llegan a tener alguna duda o no le quedó de la misma manera que como yo lo hice, me van consultando por el grupo de WhatsApp. Bien, comencemos. La primera actividad que tenían que hacer era la actividad 47, que era completar la siguiente tabla de acuerdo con lo que habíamos visto de intervalos. Bien, vamos a empezar entonces con la primera fila. En la primera fila nosotros tenemos un intervalo cerrado porque incluye tanto el 3 como el 7, incluye los extremos, por el que está encerrado entre corchetes. Nosotros lo deberíamos expresar en la notación como conjunto y dibujar la representación gráfica. Si ustedes se fijan, acá lo que yo debería poner es x tal que x pertenece a los reales. Bueno, eso está escrito en todos, siempre se comienza así en la notación como conjunto. Y x, para que pertenezca a este intervalo, tiene que ser mayor o igual a 3. ¿Por qué igual? Porque habíamos dicho que es cerrado, por lo tanto incluye el 3. Y tiene que ser menor o igual a 7. Si eso lo representamos en la recta numérica, todos los valores de x que pertenecen a este intervalo tienen que estar comprendidos entre el 3 y el 7. Todos estos valores que están representados en rojo forman parte entonces de mi intervalo, incluido el 3 y el 7. Abajo tenemos el mismo intervalo, solamente que es abierto. En este caso la notación como conjunto es prácticamente la misma, solamente que en este caso no ponemos acá el signo de igualdad, que sí estaba acá, porque no incluimos a los extremos, ni al 3 ni al 7. Y la representación gráfica pasa a ser igual, solamente que ahora como no se incluye ni al 3 ni al 7, este intervalo se cierra entre paréntesis. Este es un intervalo semiabierto, en este caso estamos incluyendo al extremo inferior del extremo izquierdo, pero no al extremo superior o extremo derecho. Entonces la igualdad solamente va a estar justamente en el extremo izquierdo. X tiene que ser mayor o igual a 3, pero menor a 7. Si lo representamos en forma de intervalo, me quedaría el corchete en el 3 porque se incluye y con un paréntesis el 7 porque no está formando parte de mi intervalo. En este caso tenemos también otro intervalo semiabierto, solamente que ahora el extremo que incluyo es el extremo derecho o el extremo superior. Y la notación queda muy similar a esta, solamente que ahora el signo de igual va a pertenecer al extremo superior o extremo derecho. Si eso lo represento en forma de intervalo, me va a quedar exactamente igual, solamente que ahora en este caso el 7 tiene el corchete y el 3 el paréntesis. Bien, acá ya tenemos intervalos que son infinitos, o sea, uno de los extremos tiene el infinito. En este que está acá, si ustedes se fijan, está formado por todos los valores que sean igual o mayor que 3, porque este intervalo va desde el 3 hasta el infinito. O sea, nosotros acá estamos considerando todos aquellos valores que sean igual o superior a 3. ¿Cómo se representa esto? De esta manera, x tal que x pertenece a los reales y x tiene que ser mayor o igual a 3. Acá ponemos el signo igual porque el 3 está cerrado entre corchetes. Y la representación gráfica sería el 3 encerrado entre corchete y una línea que se extiende hacia el infinito, porque incluye todos estos números que le siguen después del 3. Algo importante, cuando ustedes tengan un infinito, nunca va a haber una igualdad continua como en los casos anteriores. Siempre que tengamos un infinito, se va a resumir en una sola igualdad. Bien, vamos con el de abajo. Es exactamente igual que el de arriba, solamente que ahora no incluimos al 3, por lo tanto ponemos solamente el signo de la desigualdad y no el igual. En este caso el 3 encerraría entre un paréntesis. Este va de menos infinito a 3, o sea, este intervalo está formado por todos los valores que son iguales o menores a 3, porque este va desde el menos infinito hasta el 3. Entonces, acá la notación como conjunto sería x tal que x pertenece a los reales y los valores que asume x son iguales o menores a 3. Si ustedes se fijan, el signo de la desigualdad está apuntando hacia el 3, indicando que x tiene que ser siempre menor o igual a 3.
Y en forma de intervalo se representa dibujando una línea que se dirija hacia los valores negativos. Y entre corchetes el 3 porque se incluye. Bueno, de la misma manera abajo, solamente que en este caso no incluimos el 3. Entonces acá no ponemos el signo de igualdad, solamente ponemos el signo de desigualdad. Y el menos infinito, también, como en el caso de arriba, lo dibujamos con una flecha que se extienda hacia los valores negativos. El 3 en este caso se encierra entre paréntesis porque no se incluye en el intervalo. Bien, en la actividad 48, acá, en la actividad 48, yo voy a hacer solamente el ítem B, porque el A yo ya lo había explicado en el video anterior a este, y el que tenían que hacer ustedes para la casa era la actividad 48B. Bien, si ustedes se fijan, acá me están diciendo que tengo que marcar en la recta real los valores de x que cumplen con las siguientes expresiones. En el primero tenemos que el módulo de x tiene que ser mayor a 1. Repasemos qué representaba el módulo. El módulo representa la distancia que hay de un valor al 0. Entonces, si esto lo representamos gráficamente, tenemos que encontrar todos los valores cuya distancia al 0 sea mayor que una unidad. Los valores cuya distancia al 0 son mayores que una unidad son el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, el menos 5. Todos estos valores que están acá se encuentran respecto al 0 a una distancia mayor a una unidad. Si ustedes se fijan, el menos 1 no lo deberíamos incluir porque la distancia que hay del menos 1 al 0 es exactamente una unidad. Lo mismo ocurre con los valores positivos. La distancia que hay del 2 al 0 es superior a 1. Entonces cumple con esta definición. Hemos encontrado un valor cuya distancia al 0 es mayor que 1. El 3 también, el 4 también. Y no solamente los números enteros, ojo. El 1,5 que estaría acá, no está dibujado, pero estaría justo en la mitad entre el 1 y el 2, cumpliría con esta definición también. Se encontraría una distancia respecto del 0 mayor que una unidad. Por lo tanto, si esto lo quiero representar en forma de intervalo, ¿cómo me quedaría? Me quedaría desde menos infinito hasta menos 1, unión, porque tengo dos intervalos. Este intervalo izquierdo, ahora tengo que hacer una unión desde 1 hasta infinito, que sería este intervalo que está acá. Bien, veamos el de abajo. El de abajo me dice que tengo que encontrar todos los valores de x cuya distancia al 0 sea mayor que 1,5 unidades. En este caso, ya no podemos incluir al 1, ni al menos 1 ni al 1, porque la distancia que hay del menos 1 al 0 es de una unidad. Y acá me piden que sea mayor o igual a lo sumo a 1,5 unidades. Entonces, los valores que deberíamos incluir serían desde el menos 1,5 para los valores negativos y desde el 1,5 para los valores mayores que este. Si ustedes se fijan, el 1,5 acá lo tengo que incluir tanto acá como acá porque la distancia que hay de menos 1,5 a 0 es justo 1,5. Y acá me están pidiendo que la distancia que haya de x a 0 tiene que ser igual o mayor a 1,5. Por lo tanto, el menos 1,5 sí se incluiría acá. ¿Cómo quedaría esto entonces en forma de intervalo? Quedaría desde menos infinito hasta menos 1,5 incluido, porque la distancia que hay de acá es 1,5, unión de 1,5 a infinito, porque todos estos valores que están acá se encuentran a una distancia respecto del 0 mayor a 1,5. Entonces, generalizando estos dos casos, abajo dice si A es un número real y A es mayor que 0, generaliza con la unión de intervalos reales adecuados. Cuando tengamos una expresión, el módulo de x mayor a algún valor a, ese valor a puede ser cualquiera, en este caso fue 1. Entonces, ¿cómo queda en forma de intervalo? Queda desde menos infinito hasta ese valor de a, unión desde a hasta infinito. Si ustedes se fijan, en este caso a, ¿cuánto vale? 1. Entonces quedaría desde menos infinito hasta menos a, que vale menos 1, unión desde 1, que es lo que vale a, hasta infinito. Y si tengo el signo igual, que es lo único que cambia, que en lugar de utilizar paréntesis acá y acá, utilizo corchetes. Recuerden que los signos infinitos siempre se cierran entre paréntesis. Bien,
Vamos ahora con la actividad 49. Dice, completa el siguiente cuadro. Si ustedes se fijan, este cuadro no está del todo completo. La razón es porque los que no están completos yo ya lo había explicado en el video anterior. Lo que ustedes tenían que hacer para la casa son lo que yo he resuelto, así ustedes van comparando los resultados. Bien, comencemos con el primero. En el primero me dan un tipo de intervalo que es semiabierto. Si ustedes se fijan, va desde -1, punto y coma 5, incluimos al extremo inferior, pero no al extremo superior. ¿Cómo expresaríamos esto en forma de intervalo? X tal que X pertenece a los reales y X, todos los valores que forman parte del intervalo tienen que ser mayores a -1 o igual, porque estamos incluyendo al -1, pero menores a 5. ¿Qué tipo de intervalo es? Semiabierto. Si eso yo lo represento en la recta numérica, sería todos los valores que van desde el -1 hasta el 5, esto está en rojo, tomaría todos estos valores del intervalo, incluido al -1, por eso está encerrado entre corchetes, pero no al 5, por eso ponemos acá un paréntesis. Bien, acá me dicen la notación como conjunto. Me dicen que todos los valores de mi intervalo están comprendidos entre valores que son mayores o iguales a -3, pero menores o iguales a 10. Con este dato que yo tengo acá, entonces mi intervalo lo expreso como los valores que van desde -3, punto y coma 10 y al -3. Y al 10 lo cierro entre corchetes porque pertenecen al intervalo, ya que tenemos acá un signo de igualdad. Como los dos extremos pertenecen al intervalo, este tipo de intervalo es cerrado. Si lo represento en la recta numérica, dibujo una línea que vaya desde el -3 hasta el 10 y tanto el 10 como el -3 lo encierro entre corchetes. Bien, si ustedes se fijan acá, en el segundo caso tenemos un intervalo que va desde 4,5 hasta infinito. O sea, toma todos los valores que sean iguales a 4,5 para arriba. Por lo tanto, en notación de conjunto me quedaría x tal que x pertenece a los reales y los valores que toma el intervalo son todos aquellos que son iguales a 4,5 o mayores que 4,5. ¿Qué tipo de intervalo es? Semiabierto, porque tenemos acá un extremo cerrado y otro abierto, pero con un extremo infinito, que sería este que está acá, el extremo derecho. ¿Cómo representaría esto? Bien, tomaría todos los valores que fueran mayores a 4,5, incluido el 4,5 entonces. Acá el 4,5 lo coloco entre corchetes y extiendo una línea que se dirija hacia el infinito. El de abajo tenemos que el intervalo va de -5, punto y coma 8. Si ustedes se fijan, no incluye a ningún extremo, por lo tanto este es un tipo de intervalo abierto. ¿Y cómo lo representaríamos en notación como conjunto? X tal que X pertenece a los reales y X es mayor a -5, pero menor a 8. ¿Qué tipo de intervalo es? Habíamos dicho que es abierto. Y esto cuando lo representa en la recta numérica sería todos los valores que van desde el -5 hasta el 8, por lo tanto hago con una línea roja, y al -5 y al 8 lo encierro entre paréntesis. Bien, pasemos a los dos últimos que teníamos que hacer. En este caso, si ustedes se fijan, en la notación como conjunto me aparece un módulo, tanto en este como en este. Entonces, ¿cómo vamos a leer esto que está acá? Tenemos que encontrar todos los valores cuya distancia respecto del 0 sea menor a 4 unidades. Entonces, todos los valores de mi intervalo tienen que encontrarse una distancia respecto del 0 menor a 4 unidades. Por lo tanto, los valores van a ir desde el -4 al 4. Todos los valores que vayan desde el -4 al 4 se encuentran respecto de mi 0 a una distancia menor a 4 unidades. No tomo ni el -4 ni el 4, porque si lo incluyera en mi intervalo, la distancia que hubiera del -4 al 0 sería justo de 4 unidades. Y acá me pide que sea menor a 4 unidades. No está el signo igual. Bien. En el de abajo, ¿qué tipo de intervalo es? Abierto, porque no incluye ninguno de los extremos. En el de abajo tenemos un intervalo en donde me piden que la distancia que haya de los valores de mi intervalo respecto al 0 sea mayor que una unidad. O sea, tengo que encontrar todos aquellos valores
cuya distancia al 0 sea mayor que una unidad. En este caso, eso no se puede expresar con un solo intervalo, lo tenemos que expresar con dos intervalos, porque tenemos uno acá, que va desde el -1 hasta el menos infinito. Todos estos valores que están acá se encuentran a una distancia respecto del 0 mayor a una unidad. Por ejemplo, acá estaría el -3. La distancia que hay del -3 al 0 es de 3 unidades. Por lo tanto, cumple con esta definición. Pero este intervalo que está acá también cumple con esa definición. Por ejemplo, el 5 se encuentra a una distancia respecto del 0 mayor a una unidad. Entonces, ¿cómo quedaría este intervalo? Desde menos infinito, punto y coma -1, unión desde 1 hasta infinito. Son dos intervalos lo que cumplen con esta definición. ¿Qué tipo de intervalo es abierto? Con extremo infinito. Bien, en la actividad 50 nos piden colocar si pertenece o no pertenece el elemento o el número al intervalo que nos están dando. Bien, si ustedes se fijan en el A, -3 no pertenece al intervalo de -3 a -7, porque acá, si bien aparece el -3, está encerrado con un paréntesis. Por lo tanto, no estamos incluyendo al -3, no estamos incluyendo a este extremo. Un tercio, para saber si pertenece al intervalo que va desde -1 a 1, ustedes lo que tienen que hacer es un tercio pasarlo a notación decimal. Como lo vimos en otras clases anteriores, tienen que hacer la división entre 1 dividido 3. Eso le va a dar 0,3 periódico. 0,3 periódico se encuentra entre 0 y 1. Entonces, un tercio pertenece a este intervalo, porque entre el 0 y el 1 están los valores comprendidos en este intervalo. El 6. Bueno, acá es fácil. Este intervalo va de menos infinito hasta 10. Entonces el 6 evidentemente se encuentra, porque el 6 se encuentra antes que el 10, por lo tanto está incluido en este intervalo. El 7 pertenece a este intervalo, porque si bien forma parte del extremo, es un extremo cerrado, por lo tanto incorporamos a este extremo, por lo tanto el 7 pertenecería a este intervalo. Si hubiese acá un paréntesis, no pertenecería. Raíz de 2. Raíz de 2 pertenece al intervalo que va de -2 a 2. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ustedes a la raíz de 2 lo tienen que expresar en número decimal. Si ustedes se fijan, la raíz de 2 es un número que está comprendido entre 1 y entre 2. Es un valor comprendido entre 1 y 2. El valor exacto es 1,4142. Pero no es ni siquiera necesario sacar la raíz de 2. Porque si ustedes se fijan, si la raíz de 2 fuera un número igual o mayor a 2 unidades, 2 por 2, ¿cuánto me da? 4. Me paso. Tampoco puede ser menor a 1 unidad, porque 1 por 1 me da 1. Entonces, el valor que me tiene que dar raíz de 2 tiene que estar comprendido entre 1 y 2. Como el intervalo de 1 a 2 está comprendido en este que está acá, raíz de 2 pertenece al intervalo que va de -2 a 2. Bien. En el F tenemos 1,3 periódico. 1,3 periódico no pertenece al intervalo que va de -1 a 1. Porque acá tendríamos el -1, el 0, menos 0,9, menos 0,8, menos 0,7, menos 1,3 es un valor más chiquitito que -1. Por lo tanto, menos 1,3 periódico queda fuera de este intervalo. 0,45 pertenece a este intervalo, porque 0,45 se encuentra entre 0 y 1. 2 quintos, si lo pasan a número fraccionario, a número decimal sería 0,4. 0,4 pertenece a este intervalo porque es mayor que 0 y este va de 0 a infinito, así que sí pertenece. Menos 8 no pertenece porque si bien forma parte de un extremo, este extremo es abierto, así que no lo incluye. 9 pertenece porque este intervalo va de menos infinito a 15 y el 9 está comprendido en este intervalo. Bien, en la actividad 51 dice representa los siguientes intervalos gráficamente e indica la solución en forma de intervalo. Bien, empecemos con el primero. En el primero nosotros tenemos un intervalo que va de menos infinito a 2
unión de 2 a infinito. Lo mejor que podemos hacer acá es graficarlo. Entonces, vamos a graficar primero este. Este iría desde menos infinito hasta 2, que sería este que está acá en rojo. Va desde 2 hasta infinito. Hasta menos infinito, perdón. Unión, otro intervalo que vaya desde 2 hasta infinito. La unión de estos dos intervalos es los elementos que forman parte de este intervalo más los elementos que forman parte de este intervalo. Si ustedes se fijan, tenemos dibujada toda la recta numérica. Así que esto que está acá me da por resultado un intervalo que va desde menos infinito hasta infinito. Por lo tanto, en forma de intervalo esto quedaría expresado desde menos infinito hasta infinito. Ahora, si hacemos la intersección del intervalo que teníamos acá arriba, acuérdense que la intersección eran los elementos o los números que tienen en común dicho intervalos. Si nos fijamos, este intervalo que iba desde menos infinito hasta 2 y este que va desde 2 hasta infinito, el único número que pueden tener en común es el 2. Pero el problema es que el 2 pertenece a este intervalo, pero no a este, porque está en forma de paréntesis, o sea, no incluye este extremo. Como no hay ningún número que coincida entre estos dos, entonces la intersección, los elementos en común, es el conjunto vacío. No hay ningún número que forme parte del primero y del segundo intervalo simultáneamente. Por lo tanto, es el conjunto vacío la solución. En el E me preguntan la unión desde el menos 7 a 9, unión de menos 6 a menos 2. Bueno, lo graficamos. El que va desde menos 7 hasta menos 9, unión el que va desde menos 6 hasta menos 2. Yo lo he hecho arriba para que ustedes vean los dos intervalos. Este es uno, el que está en azul, que sería el primero, desde menos 7 a 9, y el que está en rojo, el segundo intervalo, de menos 6 a menos 2. Si hago la unión, me va a dar por resultado el intervalo más grande, de menos 7 a 9. En este caso, cuando haga la unión, entonces me va a quedar el intervalo de menos 7 a 9. Ahora, abajo me preguntan por la intersección. Acuérdense que la intersección son los elementos que tienen en común. Entonces, me fijo donde la recta tiene los dos colores simultáneamente. Y los dos colores simultáneamente se observan desde el menos 6 hasta el menos 2. Tanto el intervalo primero como el segundo intervalo tienen en común estos números, desde el menos 6 hasta el menos 2. Por lo tanto, ¿cómo me quedaría expresado esto? Me quedaría, si yo represento esto, desde menos 6 punto y coma hasta menos 2. ¿Por qué el menos 6 entre paréntesis? Bien, porque forma parte de este intervalo del primero, forma parte del primero el que está en azul, pero no forma parte del segundo el que está en rojo, porque tenemos un paréntesis acá. Como no forma parte del segundo, no es un elemento en común, porque debería estar en los dos. Por lo tanto lo pongo acá con paréntesis. Punto y coma menos 2. El menos 2 lo encierro entre corchetes porque forma parte del primer intervalo y del segundo. Bueno chicos, el intervalo ahora que va de menos 3 a 8, unión de 8 a infinito. Yo voy a dibujar acá el intervalo que va de menos 3 a 8, que sería el que está en rojo. El de 8 a infinito sería este que está en celeste. Si nosotros hacemos la intersección, la unión, perdón, que serían los elementos comunes y no comunes, me quedaría un intervalo que va desde el menos 3, incluido el menos 3, hasta el infinito. Si eso lo representamos en forma de intervalo, entonces me quedaría desde menos 3 hasta infinito. Acá me he confundido, acá debería ir un paréntesis, porque recuerden que los infinitos nunca pueden ser encerrados entre corchetes. Bueno, la intersección me piden entre estos dos. La intersección es qué número tienen en común. El único número que tienen en común es el 8, porque se incluye en este intervalo y también en este, pero ningún otro número, así que la intersección me da solamente un 8. Bien, vamos ahora a pasar a los ejercicios complementarios. Bien, en los ejercicios complementarios, lo primero que tenemos que hacer en el ejercicio 1 es colocar si los elementos pertenecen o no a determinados conjuntos numéricos y si los conjuntos numéricos están incluidos o no en otros conjuntos. Empecemos con el primero. El menos 1
no pertenece a los naturales porque recuerden que los naturales estaban formados solamente por los enteros positivos, por lo tanto no pertenece. -3/8 sí, pertenece a los racionales. Acuérdense que los números racionales era el cociente, o sea, la división entre dos enteros. -3 es un entero y 8 es un entero. Por lo tanto, -3/8 pertenece a los racionales. Y raíz de 15 me da un número con infinitos decimales, pertenece a los reales. Recuerden que los reales estaban formados por todos los conjuntos numéricos que habíamos visto. Bien, ahora, cuando yo estoy relacionando conjuntos con otros conjuntos, no puedo utilizar si pertenece o no pertenece. Decimos si un conjunto está incluido o no incluido. Bien, para eso tenemos que recordar cómo quedaba la distribución de conjuntos. Teníamos los naturales, que se encontraban incluidos en los enteros, y los enteros dentro de los racionales. Y los irracionales se encontraban separados de estos tres conjuntos. Todos estos conjuntos que estaban acá se encontraban englobados por un conjunto más grande que le llamábamos reales. Bien, los naturales están, como ustedes se fijan, incluidos en los reales. Los irracionales no están incluidos en los racionales. Si ustedes se fijan, los irracionales están acá y los racionales se encuentran acá. Por lo tanto, no están incluyéndose. Y los enteros sí se encuentran incluidos en los racionales, como se puede observar en el dibujo. Los enteros se encuentran incluidos en el conjunto de los racionales. Bien. Bueno, ahora en el ejercicio 2, este es un ejercicio de porcentajes. Me dicen que una revista tiene solamente páginas de deporte, política, literatura y cine. La mitad de las páginas son de deporte, el 25% de política, la sexta parte de literatura y 36 páginas de cine. ¿Cuántas páginas de cada sección tiene la revista y en total? Bien. Lo primero que ustedes deberían hacer es darse cuenta que la revista está formada por 4 secciones: la de deporte, política, literatura y por la sección de cine. El porcentaje de las 4 secciones, como forman el total de mi revista, me debería dar 100%. O sea, si yo sumo el porcentaje de las páginas de deporte, el de política, el de literatura y el de cine, me deberían dar en total 100%. Lo primero que vamos a hacer es ir pasando los datos que nos dan en porcentajes si es que están en fracción. Por ejemplo, el porcentaje de las páginas de deporte no me lo dicen, pero me dicen la fracción, que es la mitad de las páginas del total son de deporte. La mitad es un medio. Si esto lo queremos pasar a porcentaje, recuerden que tenían que hacer la división entre 1 dividido 2 y lo que le ha dado el cociente, que es 0,5, lo multiplican por 100 y le va a dar que la mitad representa el 50%. El porcentaje de las páginas de política ya lo sabemos, nos lo dan como dato, 25%. Y el porcentaje de la página de literatura me dicen que son la sexta parte, un sexto. Nuevamente, si yo hago la división entre 1 y 6, me da 0,16 periódico. Al multiplicarlo por 100, me queda en 16,6 periódico. Bien. Ahora, si yo quisiera saber el porcentaje de las páginas de cine, fíjense, a mí me dan la cantidad de páginas, no el porcentaje. Yo sé que, de acuerdo a esta ecuación que tenemos arriba, que la suma de los 4 porcentajes me tienen que dar 100. Como ya conozco el porcentaje de las páginas de deporte, que es 50%, el de política 25% y el de literatura 16,6%, reemplazo en cada uno de los porcentajes y de acá despejo el porcentaje de la página de cine. Si sumo 50 más 25 más 16,6, eso me da 91,6 periódico, que pasa al otro lado restándose con el 100, y me queda que el porcentaje que representan esas 36 páginas es del 8,3%. Ahora, sabiendo eso, es muy fácil saber cuánto representan las páginas totales de la revista. Si yo sé que el 8,3% están formados solamente por 36 páginas de cine, el 100% de la revista, ¿cuánta hoja va a tener? 100 por 36 dividido 8,3 me da que va a estar formada por 432 hojas o páginas. Bien. Ahora, si yo quisiera saber
Las páginas de las otras secciones, muy fácil. Como ya conozco los porcentajes, digo, el 100% de mi revista está formado por 432 páginas o hojas. Entonces, ¿cuántas son de deporte? Si tengo 50%. 50 por 432 dividido 100, eso me da 216 hojas de la sección de deporte. Lo mismo hago con las de política. Si el 100% de mi revista son 432 hojas, el 25%, que era lo que representaba la sección de política, ¿cuántas hojas va a tener? 108. Y bueno, y el de literatura, digo, si el 100 eran 432, el porcentaje de las páginas de literatura era el 16,6%, entonces 16,6 por 432 dividido 100 me da 72 hojas de literatura. Acá me he confundido, sería de literatura. Bien, pasemos al siguiente. Dice, el tanque de un coche estaba lleno de combustible al comenzar un viaje. Al terminar la primera etapa, había 3/5 del total del tanque. Fíjense, no me están dando un porcentaje, me están dando fracción. En el segundo tramo se gastó el 50% de lo que quedaba. Lo que quedaba eran 3/5. Finalmente sobraron 15 litros. La primera pregunta me dice, ¿cuál es la capacidad del tanque? Y B, ¿cuántos litros se gastaron en cada etapa? Bien. Para saber cuál es la capacidad del tanque, lo primero que vamos a hacer es pasar estos 3/5 a porcentaje. Pasamos entonces los 3/5 a porcentaje. Si yo hago la división 3 dividido 5 y lo multiplico por 100, me está indicando que en la primera etapa solamente el combustible, el tanque de combustible estaba al 60% de su capacidad. O sea, ¿cuánto gastamos en la primera etapa? El 40%. Si en la primera etapa teníamos un 100% del tanque lleno, cuando terminamos la primera etapa me quedaron 3/5, que era 60%, quiere decir que hemos gastado un 40%. Entonces, al terminar la primera etapa teníamos 3/5 o el 60% del tanque lleno, por lo tanto gastamos 40%. Entonces, en la segunda etapa, lo que hacemos es lo siguiente, decimos, cuando comenzamos en la segunda etapa, mi 100% ahora va a representar el 60% del tanque, porque ya la segunda etapa no la comienzo con el 100% del tanque, ya la comienzo con el 60%. Entonces, en la segunda etapa, el 100% de mi tanque, en la segunda etapa, está formado por el 60%. Si yo en la segunda etapa, cuando la finalizo, me queda un 50% de esta capacidad, entonces, ¿cuánto va a ser en volumen del tanque? Va a ser 50 por 60 dividido 100. 50 por 60 dividido 100 quiere decir que la capacidad de mi combustible o del tanque va a quedar al 30% cuando yo finalice mi última etapa. Entonces, con este dato que está acá, yo ya puedo calcular la capacidad del tanque. Si cuando finalicé mi segunda etapa me quedaban 15 litros, quiere decir que esos 15 litros van a estar representando el 30% del tanque. 30% del tanque de combustible representarían 15 litros, que es lo que me quedó. Si yo quiero saber qué capacidad tenía mi tanque cuando estaba al 100%, hago 100 por 15 dividido 30, eso me da 50 litros. Entonces, la capacidad de mi tanque era de 50 litros. Ahora, ¿cuántos litros se gastaron en cada etapa? Bien, para saber la cantidad de litros, yo sé que al comenzar mi primera etapa, cuando el tanque estaba lleno, que era el 100%, que representaba los 50 litros, puedo sacar qué cantidad gasté. Yo cuando finalicé la primera etapa, me quedaron 3/5 del tanque. 3/5 pasado a porcentaje era el 60%. Entonces digo, si el 100% del tanque representaban 50 litros y cuando yo finalicé la primera etapa, el nivel o mi capacidad del tanque quedó al 60%, ¿cuántos litros representa? Hago 60 por 50 dividido 100 y eso me da 30 litros. Quiere decir que si me quedaron 30 litros y tenía en un inicio 50, ¿cuánto gasté? Habré gastado 50 menos 30, 20 litros gasté. Eso es la primera etapa. Ahora, ¿cómo hago para saber cuánto gasté en la segunda etapa? En la segunda etapa, yo no comienzo con 50 litros. Yo comienzo con una capacidad de 3/5 o del 60% del tanque, que representan 30 litros. Si yo quiero saber cuánto consumí, yo sé que al final de mi segunda etapa tenía 15 litros, que representaba el 30% del tanque.
Entonces, para saber cuánto consumí, lo que hago es 30 litros menos 15 y eso me da en total 15 litros. Quiere decir que en la segunda etapa consumí 15 litros de combustible. Bien, vamos a pasar ahora al cuarto. Dice, del total de turistas que ingresó a una ciudad, la tercera parte son argentinos y el resto extranjeros. De estos, la cuarta parte, cuando dice de estos, la cuarta parte se refiere al resto que son extranjeros. Entonces, de estos, la cuarta parte proviene de Europa y el resto de distintos países de América. Entonces, del total de turistas sabemos que la tercera parte son argentinos. Y todo el resto, que serían las dos terceras partes, son extranjeros. De los extranjeros, que son las dos terceras partes, la cuarta parte proviene de Europa y el resto de esos extranjeros provienen de distintos países de América. Me preguntan, ¿qué fracción del total representan los turistas europeos y el porcentaje de americanos no argentinos de cuánto es? Bien, para resolver el inciso A, nosotros sabemos que un tercio del total de turistas son argentinos y el resto, o dos terceros, las dos terceras partes son extranjeros. De los turistas extranjeros que formaban las dos terceras partes, un cuarto proviene de Europa. Si este número, un cuarto, lo representamos en porcentaje, me daría el 25%. Recuerden que un cuarto, ¿cómo se pasa? Porcentaje. Dividen 1 entre 4. Cuando dividan 1 entre 4, eso le va a dar 0,25 el cociente. Eso lo multiplican por 100 y le da 25%. Entonces decimos, el 100% de todos los extranjeros que yo tengo está representado por las dos terceras partes. De ese 100%, solamente un cuarto o 25% son europeos. Por lo tanto, ¿qué fracción le va a corresponder? Hacemos 25 por 2 tercios dividido 100, eso me da un sexto. Entonces, la fracción del total que representan los turistas europeos es un sexto. Ahora, el porcentaje de americanos no argentinos lo hacemos de la siguiente manera. El 100% de los turistas extranjeros estaban formados por las dos terceras partes. Si 25 eran europeos, el resto, que eran los turistas americanos no argentinos, van a formar el 75%, porque un 25 de este 100 eran europeos. Los otros extranjeros serían los americanos no argentinos, que representarían el 75%. Entonces, para saber qué fracción le corresponde, hacemos 75 por 2 tercios dividido 100 y eso me da un medio. Bien, entonces la fracción que le corresponde a los americanos no argentinos es un medio y a los turistas europeos un sexto. Perfecto. Vamos ahora con el ejercicio 5. Dice, el 8% de una producción de pantalones resultó con fallas grandes. 6 de cada 300 pantalones resultaron con fallas medianas y el resto no tuvo fallas. ¿Qué parte de la producción no tuvo fallas? Bien, nosotros sabemos que un 8% tuvo fallas grandes, pero no fueron las únicas fallas, hubieron fallas grandes y fallas medianas. ¿Yo qué es lo que tengo que hacer? Tengo que sacar el porcentaje de fallas grandes y el porcentaje de fallas medianas. El de fallas grandes ya me lo dan, es el 8%. Lo que debería ahora sacar es el porcentaje que he tenido de fallas medianas. Para sacarlo decimos, de los 300 pantalones que yo fabriqué, que es mi 100%, solamente 6 pantalones tuvieron fallas medianas. Por lo tanto, ¿qué porcentaje va a representar eso? 6 lo multiplico por 100 y lo divido entre 300 y me da que el 2% solamente tuvo fallas medianas. Entonces, para saber qué porcentaje no tuvo fallas, lo que hago es sumar estas dos fallas. 8 más 2 me da 10. El porcentaje total de fallas fue del 10%, 8 de fallas grandes y 2% de fallas medianas. El porcentaje de la producción que no tuvo fallas es 100%, el 100% engloba los pantalones que no tuvieron fallas más los que tuvieron fallas. Si al 100% de mi producción le restamos lo que tuvieron fallas, que es un 10%, me da que el 90% de la producción no tuvo fallas. Ahora, ¿qué porcentaje de la producción tuvo fallas medianas? Ya lo sacamos, el 2%. Con ese dato que me daban, dijimos 300 pantalones, que es el 100% de mi producción que yo fabriqué, solamente de esos 306 tuvo fallas medianas. Por lo tanto, para saber el porcentaje hacíamos esa regla de 3 simple.
6 por 100 dividido 300 y eso me da 2%. Perfecto. Vamos ahora a pasar a los siguientes ejercicios. Estos ejercicios ya son de múltiple choice. A ustedes les van a dar una serie de opciones y tienen que recuadrar cuál es la correcta. Estos ejercicios suelen entrar en las pruebas que ustedes van a rendir para el ingreso, por lo tanto presten atención y vayan viendo cómo se hacen porque no son en realidad tan complicados y es una manera de ir sumando puntos. Dice, el ejercicio 6, recuadra la opción correcta. Aclaración, NRAC indica ninguna respuesta anterior es correcta. Claro, si ustedes de las opciones que le dan ninguna les convence, entonces deberían marcar ninguna respuesta anterior es correcta. Bien, pasemos con el inciso A. Dice, la expresión fraccionaria irreducible 2,12 es... ¿Cómo se hacía para pasar 2,12 a fracción? Lo primero que teníamos que hacer era escribir todo el número 212 y al número escrito sin la coma, restarles los números que no estaban dentro del arco periódico. En este caso, no es ni el 2 ni el 1 el que está dentro del arco periódico, así que a 212 le resto 21 y eso lo divido entre tantos 9 y 0 como dígitos hayan dentro del arco periódico. Acá, ¿cuántos números tenemos dentro de este arquito? 1. Por lo tanto, pongo un solo 9. ¿Y cuántos números que no están dentro del arco periódico tenemos después de la coma? Uno solo, por eso también pongo un solo 0. Acá no puedo poner 9 y 9 porque hay dos números después de la coma. Se pone un 9 para cada número que está dentro del arco periódico y un 0 para cada número que está después de la coma, pero no dentro del arco periódico. Entonces, 212 menos 21 me da 191 y eso lo divido entre 90. La opción correcta es esta que está acá. Bien. En el inciso B me dicen, para todo número A que pertenece a los reales y para todo número B que pertenece a los reales, se tiene la siguiente operatoria. A al cuadrado por B al cubo, todo esto elevado a la quinta potencia. Me dicen que esta operación que está acá es igual a cuál de las siguientes operaciones que están acá. Si ustedes se fijan, es igual a esta. ¿Cómo hemos operado esto? Si ustedes se fijan, acá yo tengo una multiplicación que se encuentra dentro de una potencia. Lo que puedo hacer es aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación, de la potenciación respecto de la multiplicación. Entonces esto me va a quedar a al cuadrado. Si aplico la propiedad distributiva me va a quedar a al cuadrado, todo esto elevado a la quinta, por b al cubo, todo esto elevado a la quinta. Como acá yo tengo dos exponentes que se están multiplicando, lo que puedo hacer es producto de otra potencia, potencia de otra potencia. Entonces me va a quedar 2 por 5 que me da 10 y 3 por 5 que me da 15. Esto me va a quedar a elevado a la 10 y b elevado a la 15. Por lo tanto, la opción correcta es esta que está acá. Bien. En el ejercicio C me dicen, para todo número A que pertenece a los reales y para A distinto de 0, se tiene la siguiente operación. A al cuadrado dividido a la 1/3. Esta operación que está acá es igual a ¿cuál de las siguientes opciones? Bien, la respuesta correcta sería esta. Si nosotros desarrollamos esto, fíjense, acá tenemos las mismas bases, A y A. Como tenemos la misma base, podemos aplicar la propiedad cociente de potencias de igual base. En el cociente de potencias de igual base lo que se hacía era restar los exponentes. Entonces escribo A y resto 2 menos 1/3. 2 menos 1/3 es como poner A a la 5/3. Ahora, ¿cómo se interpreta esta fracción en forma de raíz y de exponente? El 5 representa el exponente al que tengo que elevar A. A lo voy a elevar a la quinta, porque tengo como numerador el 5. Acuérdense que el numerador siempre representa la potencia a la que tengo que elevar la base. Y el denominador representa el índice de la raíz. En este caso sería de índice cúbico. Por lo tanto me quedaría a la quinta todo esto metido dentro de una raíz cúbica. Bien, vamos al siguiente caso, el D. Dice, para todo A que pertenece a los reales y para A distinto de 0 y B distinto de 0, 1 dividido A sobre B es igual a... Bien, tenemos todas estas opciones, la respuesta correcta sería esta. Yo lo desarrollo acá, tengo 1 dividido A sobre B, esto que está acá, esta fracción que está acá la podemos poner como dividido, entonces me va a quedar 1 dividido A sobre B.
Si yo esto lo quiero convertir en multiplicación, recuerden que la fracción esta lo que se hace es invertir. El denominador se pone arriba y el numerador abajo. Entonces me va a quedar 1 por b sobre a. 1 por b es b. Dividido a, por lo tanto me queda b sobre a. La opción correcta sería la primera, b sobre a. Bueno, en el ejercicio D me dicen el resultado de 2 a la menos 1 dividido 1 medio a la menos 1 por 1 octavo es, y dan una serie de valores. Lo primero que vamos a hacer es ir resolviendo esto como un ejercicio combinado, primero lo de adentro del paréntesis y luego lo de afuera. Yo acá lo he vuelto a escribir, 2 a la menos 1 dividido 1 medio a la menos 1 por 1 octavo. 2 a la menos 1, como tengo un exponente negativo, lo que se hace es invertir la base, me queda 1 medio, el 2 pasa abajo y el 1, que no se coloca, pero que está, pasa arriba. Dividido 1 medio a la menos 1, 1 medio a la menos 1 hago lo mismo que acá, invierto, el 2 pasa arriba y el 1 queda abajo. Entonces me quedaría 1 medio dividido 2, porque el 2 este pasaría arriba y el 1 quedaría abajo. Entonces me queda 1 medio dividido 2 por 1 octavo. Si esto lo quiero transformar en multiplicación, el 2 este lo invierto y me quedaría 1 medio. Me quedaría 1 medio por 1 medio por 1 octavo. 1 medio por 1 medio es 1 medio al cuadrado. Y 1 octavo es como poner 1 medio al cubo, porque si yo multiplico 1 medio por 1 medio por 1 medio, me queda 1 octavo. Así que 1 octavo lo podemos colocar como que si fuera 1 medio elevado al cubo. 1 medio al cuadrado por 1 medio al cubo, como tenemos la misma base, ¿qué se hace con los exponentes? Se suma, me queda 2 más 3, 5, 1 medio a la quinta. La respuesta correcta es esta que está acá. Bien, dice el resultado de 1 cuarto por raíz de 2 menos 1 al cuadrado es, acá lo que tienen que hacer es aplicar la fórmula que vimos para el cuadrado de la suma de dos términos. Si nosotros desarrollamos ese cuadrado, me quedaría el cuadrado del primero, que es 1 cuarto por raíz de 2 al cuadrado, menos el doble del primero, que es 1 cuarto por raíz de 2, por el segundo, que vale 1. Acá acuérdense que pongo el negativo porque esto no es una suma, es una resta. Más el segundo número elevado al cuadrado. Acá, como tengo una multiplicación, puedo hacer distributiva la potencia y me quedaría 1 cuarto al cuadrado por raíz de 2 al cuadrado. Menos, fíjense en acá, lo que hice fue simplificar este 2 con este 4. Acá me quedaría un 1 y acá donde aparece un 4 me quedaría un 2. Entonces me quedaría menos 1 medio por raíz de 2, que estaba multiplicándose con este 1, que no hace falta colocarlo porque cualquier número multiplicado por 1 me da el mismo número. Así que con que pongan raíz de 2 ya está bien. Más 1 al cuadrado es 1. Fíjense ahora lo que puedo hacer. Un cuarto, si hago distributiva, me queda 1 al cuadrado, que es 1, y 4 al cuadrado, que es 16. Me queda 1 sobre 16 por esta potencia, se cancela con esta raíz y me queda un 2 menos 1 medio por raíz de 2 más 1. Este 16 lo puedo cancelar con este 2 y me quedaría 1 octavo menos 1 medio por raíz de 2 más 1. 1, que es este que está acá, con el 1 octavo lo puedo juntar, lo puedo sumar, sacando mínimo como múltiplo, que es 8. 8 dividido 8 me da 1, y después 8 dividido 1, 8, por 1, 8. 1 más 8 me queda 9 octavos, menos 1 medio por raíz de 2. Y acá lo que puedo sacar como factor común en el denominador es el 2. Puedo sacar el 2, entonces me va a quedar 1 medio. Si saco el 1 medio, como factor común me va a quedar 9 cuartos acá, menos raíz de 2. Si vuelvo a introducir este factor, me queda lo mismo que esta expresión que estaba acá. 1 medio por 9 cuartos me queda 9 por 1 o 1 por 9, 9. Lo mismo que tengo acá. Y 2 por 4, 8. Si introduzco el 1 medio acá, me quedaría menos 1 medio por raíz de 2. Bien. En el G dice, raíz de 3 pertenece al intervalo y me dan una serie de intervalos. Acá no puede pertenecer al primero porque raíz de 3, si bien está en el intervalo, está en un extremo abierto, por lo tanto no incluye. Este se cancela. Raíz de 2 y raíz de 3, este tampoco, porque justamente el intervalo de raíz de 3 no forma parte del intervalo, así que también se cancela. Y por último me queda este que sí incluye a raíz de 3 porque es un extremo cerrado, por lo tanto la respuesta correcta sería esta que está acá.
En el h me dicen, si tengo el intervalo que va de -2 a 0, un intervalo con extremos cerrados, y tengo el intervalo e que va de 0 a infinito, entonces la intersección entre estos dos conjuntos es, y me dan una serie de opciones. Lo que hago es graficarlo en la recta numérica. Grafico el primero que va desde -2 a 0. Como ustedes se fijan, he puesto entre corchetes al -2 y al 0. Lo he puesto porque lo incluye, es un extremo cerrado, va desde -2 a 0, y represento este que va desde 0 hasta infinito. He hecho una flecha indicando que se extiende hacia el infinito. El único, como es la intersección lo que me piden, los elementos comunes, me fijo qué elemento tienen en común. Y el único que tienen en común estos dos conjuntos es el 0. Por lo tanto, la solución es 0. Es el único elemento que tienen en común. Bien, el siguiente de 0,52 es 0,520, 0,521, 0,522 o no se puede determinar. La respuesta correcta acá es no se puede determinar. Supónganse que yo hubiera dicho que el que le sigue después de 0,52 es 0,521. Pero en realidad yo puedo encontrar otro valor que le sigue a 0,521, que es el 0,5201. O sea, yo me puedo ir aproximando al 0,52 de su consecutivo cada vez con un número más pequeño. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca voy a poder determinar el número que le sigue a 0,52 porque la recta numérica no tiene huecos. Está completamente llena de números. ¿Qué quiere decir esto para que se entienda un poco mejor? Entre dos números cualesquiera existen infinitos números. Por lo tanto, nunca voy a poder ser capaz de determinar el número que le sigue, porque entre dos números siempre van a haber infinitos números. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo decir que después del 1 sigue el 2. Eso es cierto siempre y cuando yo esté trabajando con el conjunto de los números naturales. Pero si yo estoy trabajando con la recta numérica, con el conjunto de los reales, después del 1 no sigue el 2. Está mucho más próximo del 1,1. Pero incluso hay otro número más próximo de 1,1, que es el 1,01. Pero también hay otro más próximo que es el 1,001. Y así puedo continuar indefinidamente y no voy a terminar nunca, porque siempre voy a poder encontrar un número que se encuentre más próximo de ese que dije anteriormente. Lo que le tiene que quedar acá básicamente claro es que entre dos números cualesquiera existen infinitos números y por lo tanto no se puede determinar cuál es el consecutivo de un número real. De un número natural sí, porque habíamos dicho que después del 1 sigue el 2, eso sí se puede. Pero entre los números reales no se pueden determinar los consecutivos. Bien, en el J me dicen el producto de raíz de 3 más 1 y raíz de 3 más 2 es... Bien, lo que tienen que hacer acá es desarrollar el producto entonces entre raíz de 3 más 1 y raíz de 3 más 2. Si hago la distributiva me queda raíz de 3 por raíz de 3, que es esto que está acá, raíz de 3 por 2, que es este término que está acá, 1 por raíz de 3 y 1 por 2. Raíz de 3 por raíz de 3 es raíz de 3 al cuadrado más lo que puedo hacer con este término y este término es sumarlo, me queda 2 raíz de 3 más 1 raíz de 3, 3 raíz de 3 más 1 por 2 que es 2. Este cuadrado se me va con esta raíz y me quedaría un 3 acá. Este 3 lo puedo sumar con este 2 y me quedaría 5. Y eso lo dejo tal cual está. 3 raíz de 3. No puedo juntar este con este. Que se puedan juntar estos dos, los dos tienen que tener la misma raíz. Entonces queda como 5 más raíz, más 3 por raíz de 3. Dice, el cociente entre 2 por raíz de 8 y raíz de 2 es, y me dan una serie de opciones. Entonces hago el cociente 2 por raíz de 8, lo divido, hago el cociente entre raíz de 2. Esto que está acá, el raíz de 8 lo puedo expresar como 2 por raíz de 2 al cubo. Dividido raíz de 2, esto que está ahí lo puedo expresar como 2 por raíz de 2 al cuadrado por 2. Este 2 al cubo lo puedo desarrollar como 2 al cuadrado por 2. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy extrayendo la mayor cantidad de radicales que pueda dentro de la raíz. Acuérdense que para hacer eso teníamos que expresar el radicando con una potencia igual al índice de la raíz. En este caso tengo como índice 2. Por eso lo expreso como 2 al cuadrado por 2.
Si yo vuelvo a juntar esto, vuelvo a lo mismo, 2 al cubo. Ahora, ¿qué puedo hacer? Distributiva. Acuérdense que la radicación es distributiva respecto de la multiplicación. Me va a quedar 2 por raíz de 2 al cuadrado por raíz de 2. Puedo cancelar este cuadrado con esta raíz y me va a quedar 2 por 2 por raíz de 2 dividido raíz de 2. Esas dos raíces se cancelan y me quedaría 2 por 2, que es 4, que es la respuesta correcta. Bien, ahora me dicen, si A va desde menos infinito a 1 y B es el intervalo que va de 1 a 3, un intervalo cerrado, incluye el extremo tanto inferior como superior, entonces la unión A unión B es, si yo me fijo, la unión sería desde menos infinito hasta 1, unión desde 1 hasta 3. Entonces, si yo hago la unión, que serían los elementos comunes y no comunes, considerando todo esto, no es la intersección, recuerden que la intersección son los elementos comunes. Cuando yo hago la unión, considero todos los elementos que tengo acá dibujados. El intervalo, cuando hago la unión de estos dos, me quedaría desde menos infinito hasta el 3. Incluiríamos el 3, por lo tanto la respuesta correcta es esta que está acá, desde menos infinito a 3. El 3 incluido porque este intervalo lo incluye y cuando hago la unión queda comprendido dentro del intervalo. Bien, me preguntan, el resultado de raíz de 8 más raíz de 2 más raíz de 6 es... Bien, lo que tenían que hacer acá ustedes, lo primero que tenían que hacer era factorizar cada uno de estos radicantes. Entonces vamos a factorizar. Si factorizo el 8 me va a quedar 8 dividido 2, 4, 4 dividido 2, 2, 2 dividido 2, 1. 2 dividido 2, 1, 6 dividido 2, 3, 3 dividido 3, 1. Entonces, lo que hago es expresar cada uno de estos radicandos como los factores que he obtenido. Entonces, en lugar de poner 8, voy a poner 2 al cubo más raíz de 2. Ese lo dejo tal cual está porque 2 es un número primo, no se puede factorizar. Y el 6 lo voy a poner como raíz de 2 por 3. Y ahora trato de extraer la mayor cantidad de radicales que pueda dentro de la raíz. Para eso el 2 al cubo lo expreso como 2 al cuadrado por 2. Acuérdense que trato de buscar un exponente igual al índice de la raíz, más raíz de 2 más 2 por raíz de 3. Hago distributiva acá, este cuadrado se me cancela con esta raíz, entonces me va a quedar 2 por raíz de 2 más raíz de 2 más 2 por raíz de 3. Este que está acá y este que está acá lo puedo juntar en un solo término. 2 raíz de 2 más 1 raíz de 2 me queda 3 raíz de 2. Y este no puedo hacer nada, no los puedo juntar ni con este ni con este. Porque el 3 acá no lo puedo cancelar y no lo puedo sacar fuera de la raíz porque el exponente es 1. Así que me queda directamente raíz de 6. Me quedaría 3 por raíz de 2 más raíz de 6. Sería esta la respuesta correcta. Bien. En el n me dice, si a más b es distinto de 0, entonces a más b elevado a la menos 2 es igual a, y me dan una serie de opciones. Lo primero que tengo que hacer es, a más b que está elevado a la menos 2, invierto la base, me quedaría un 1 arriba y a más b abajo. Luego aplico propiedad distributiva de la potencia, me quedaría 1 al cuadrado, a más b al cuadrado. Y lo que hago es desarrollar esto como el cuadrado de un binomio, que sería el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo, que sería 2 por a por b, más el cuadrado del segundo. Entonces la opción correcta que me quedaría sería esta que está acá. Recuerden que siempre que tengan uno negativo, lo que tienen que hacer es invertir la base. Bien. Vamos con el O. El opuesto del inverso multiplicativo de menos raíz de 5 sobre 2 es, bien, acá me piden el opuesto del inverso multiplicativo, me están pidiendo el opuesto y el inverso, entonces lo primero que hago es sacar el opuesto. El opuesto de un número es el mismo número pero cambiado de signo, o sea, menos raíz de 5 sobre 2, le cambio el signo y me va a quedar raíz de 5 sobre 2. Ahí he obtenido el opuesto. Y ahora necesito obtener el inverso. Para obtener el inverso lo que hago es invertir este número. El 2 lo coloco arriba y el raíz de 5 lo coloco abajo. Ojo chicos, no confundirse opuesto con inverso. El opuesto de un número es el mismo número pero cambiado de signo. Si yo le digo cuál es el opuesto de menos 6, sería 6 el opuesto.
Ahora, si le digo cuál es el inverso de 6, ahí al número lo tienen que invertir. En el inverso de 6 le va a quedar un sexto. Bien, entonces cuando yo invierto raíz de 5 sobre 2 me va a quedar 2 sobre raíz de 5. Como tengo abajo una raíz, tengo que aplicar el primer caso de racionalización. ¿Se acuerdan que tenían que multiplicar y dividir por raíz de 5 en el primer caso? Entonces me va a quedar 2 por raíz de 5, 2 raíz de 5 y abajo me va a quedar raíz de 5 por raíz de 5, que es raíz de 5 al cuadrado. Este cuadrado se cancela con esta raíz y en definitiva me queda 2 por raíz de 5 sobre 5. Por lo tanto la respuesta correcta es esta que está acá. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Esos eran los ejercicios que tenían que hacer. Cualquier duda que hayan tenido me van escribiendo por el grupo de WhatsApp. Nos vemos en la próxima clase. Chao.